Muy buenas noches, agradeciendo por la invitación al Círculo de Abogados. Nuevamente expresar mis saludos a todos para el desarrollo de estas tres clases temáticas, ¿no? Vinculados a los procesos de formalización, pero desde el punto de vista práctico, ¿no? Vamos a desarrollar una serie de casuísticas, ¿no? Aplicables a los procedimientos que actualmente vienen llevando, en este caso la clase de hoy, vinculado al tema de gobierno regional, pero vamos a matizarlo con algunos temas también del SBN, de las municipalidades, para tener el panorama completo con respecto al tema de formalización. ¿Me permiten compartir mi presentación? Y por favor, me confirman si el audio y la visualización de la presentación está correcta. Todo en orden, doctor Miguel. Perfecto, muy bien. Entonces, empecemos con el tema. Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar casos prácticos, es decir, casuística relacionada ya a procedimientos en la práctica, cómo se vienen realizando a nivel de gobiernos regionales, ¿no? La aplicación práctica de los procedimientos vinculados a adjudicación estatal, el tema de la prescripción adquisitiva, ¿no? La asunción de titularidad y otros efectos que tienen con respecto al tema de la regularización o formalización. Es decir, vamos a ver los diferentes casos que se podrían presentar, ¿no? Matizados justamente con la orientación que tiene las entidades públicas, en este caso los gobiernos regionales, para el tema de la inscripción de los derechos, porque el objetivo principal de todo proceso de saneamiento físico legal es llegar a la obtención del título de propiedad y este a su vez inscrito en el registro de predios, ¿no? Y este título siempre se empieza con una consideración principal. Este título tiene que ser un título perfecto, que no tenga cuestionamientos ni en la vía judicial ni en la vía administrativa, ¿no? Es decir, que este título se haya generado justamente con todos los requisitos y sobre todo con toda esta protección jurídica que brinda el procedimiento de saneamiento físico legal y la formalización. Es decir, los gobiernos regionales, dentro de sus competencias y facultades, tienen que desarrollar los procedimientos adecuados, pertinentes, para poder lograr esta finalidad. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con este primer caso presentado, ¿no? Es un caso de asunción de titularidad. Esta asunción de titularidad que en su momento, pues, puede los gobiernos, cualquier gobierno regional a nivel nacional puede asumir esta competencia. Y cuando hablamos de asunción de titularidad, quiere indicar de que el gobierno regional no es propietario de un área ocupada por predios rústicos. La situación se presenta cuando una entidad del Estado, titular de un predio inscrito en el registro público, sobre dicho predio inscrito, existen predios rústicos que es necesario su formalización. Y para formalizarlo, dicha entidad no tiene la competencia para otorgar derechos de propiedad, ¿no? Es el caso, bueno, definido en este ejemplo práctico, es una propiedad de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, inscrito en el año 1980, de 90 hectáreas, inscrito en la partida registral 11, 12, 13, 14, ¿no? Es una partida registral cuya titularidad se vende. Desde 1980, sobre ese predio se han ido posesionando personas, han tomado posesión. Más aún que esta zona, estas 90 hectáreas, tiene la condición agrícola, es decir, las personas que han ocupado esos terrenos, han ido de alguna manera realizando actividades de carácter agropecuario en el tiempo, ¿no? Y se han consolidado en esa ocupación. Solicitaron en su momento la titulación al SBN, pero por competencia no le corresponde. Acá toma competencia, en este caso, el gobierno regional para poder asumir un tema de un procedimiento de formalización, es decir, otorgarles un título de propiedad a estas personas que están en posesión del predio, para lo cual necesariamente se tienen que probar los requisitos establecidos en la ley 31.145 y su reglamento del decreto supremo 014-2022 Midagre. Ahora bien, estos requisitos, según la norma, uno de los principales es el tema de la temporalidad. Temporalidad de que estas personas que están ocupando este predio que le pertenece a la SBN tienen que tener una posesión antes del 31 de diciembre de 2015 como parte de alguna manera inicial de este procedimiento. Además de probar con documentos de fecha cierta
el tema pues de una prueba principal y una prueba complementaria que acrediten justamente esta antigüedad para poder realizar un proceso de formalización y titulación. Estos procesos de titulación o formalización sobre estos terrenos de la SBN puede realizarse en forma masiva, determinando una unidad territorial, en este caso el gobierno regional, o puede solicitarse a pedido de parte, donde uno de los agricultores, por ejemplo, en esta zona de las 90 hectáreas, digamos que hay 50 agricultores, uno de los agricultores solicita su titulación, encontrándose en superposición sobre esta partida de la SBN. Por supuesto que el trámite no lo presenta ante el SBN, lo presenta ante el gobierno regional por la condición agrícola que tiene, por esta condición agropecuaria que tiene el predio. Por eso que su solicitud va dirigida al gobierno regional, ¿no? Entonces, tomando competencia el gobierno regional, determinando que es dentro de esta zona de las 90 hectáreas, una parte corresponde a predios rústicos, el gobierno regional toma la decisión de iniciar un proceso de formalización masiva, ¿no? Es decir, titular a aquellas personas que están ocupando parte del terreno de la SBN. Y acá es donde viene justamente la diferencia. Para la asunción de alguna manera de titularidad o para que una entidad del Estado asuma la propiedad de otra entidad del Estado, en este caso lo que se quiere es que el gobierno regional asuma la titularidad de la SBN, total o parcial, necesariamente pasa por el camino de la transferencia interestatal, que es un procedimiento regulado dentro de las normas del SBN, ¿no? Para lo cual justamente la entidad titular o propietaria tiene que dar la autorización para realizar esta transferencia. Pero no estamos hablando de esa transferencia regulada en la 29.151. Estamos hablando acá de asunción de titularidad. Y esa palabra nunca se deben olvidar porque la asunción de titularidad es una competencia directa del ente formalizador. También se aplica al tema urbano, como parte justamente de las competencias de las municipalidades y de COFOPRI. Pero en materia rural también para fin de formalizar estas áreas ocupadas. Ahora bien, esta titularidad que estamos viendo acá presentada, que es de la SBN, podría cambiar, sí, podría ser una titularidad del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, de COFOPRI, de cualquier otra entidad del Estado, no necesariamente de la SBN, pero no podría ser para asumir titularidad una propiedad privada. Estamos hablando de titularidades de entidades del Estado, para que el gobierno regional pueda asumir esa titularidad en forma directa. Entonces, lo que vamos a realizar acá es una asunción de titularidad que es un rogatorio directo, que va dirigido al registro de la propiedad. Y al asumir de alguna manera esta competencia del gobierno regional sobre estas áreas, automáticamente se va a generar pues una suerte de elaboración del plano del área que está ocupada o ocupando los predios rústicos. Estos predios rústicos, digamos, del total de las 90 hectáreas, se está ocupando solamente 30, son 30 hectáreas que va a asumir el gobierno regional para después, al asumir la titularidad, transfiera estas áreas a favor de cada uno de los agricultores, ¿no? Vía una adjudicación. Entonces, para lo cual es necesario, en este ejemplo práctico, preparar la planimetría, preparar los planos. El plano del matriz, del área remanente, y el plano de las 30 hectáreas. Por supuesto que en este caso, al independizar las 30 hectáreas, a la SBN le van a quedar como remanente 60 hectáreas, como parte de alguna manera de este proceso de asunción de titularidad. Estos documentos, por ejemplo, el tema de los planos, el plano de independización, el plano de remanente, la memoria descriptiva que se tiene que preparar como producto de esta independización, la base digital, la resolución y el oficio, son documentos que se acompañan al trámite. Y este trámite se presenta al registro de la propiedad, ¿no? Por supuesto que este trámite, dentro del tema de la calificación registral, son 45 días, para que en 45 días el registrador pueda realizar y autorizar el tema de la independización. Es decir, concluido el proceso, esta calificación registral, automáticamente el registro va a independizar ese predio a favor del gobierno regional, quiere decir las 30 hectáreas, ¿no? Entonces, quedando un remanente a favor del SBN. Y la consideración que viene acá, solamente el ente formalizador regional, en este caso el gobierno regional en materia agraria, solamente puede tomar las áreas que estén ocupadas por predios rústicos. No puede tomar áreas libres, más allá de las áreas que no estén ocupadas. Esa es una consideración que se tiene que tener en cuenta en el momento de realizar pues, este proceso de formalización. Entonces,
Es importante que se tenga esto en cuenta porque de eso va a depender un buen procedimiento de formalización. Entonces, para resumir un poco lo que se ha explicado, tenemos un ejemplo práctico que estamos ya visualizándolo en un esquema ya metodológico. Y tenemos la gran propiedad de la SBN, este Fundo OCAS, de propiedad de la SBN de las 90 hectáreas, y que físicamente en campo hemos encontrado que está ocupado. ¿Por qué? Por unidades catastrales, ¿no? Estas áreas ocupadas son 30 hectáreas. Entonces, lo que va a acontecer es de que estas 30 hectáreas van a ser asumidas por el gobierno regional, no las 60 restantes. Como vemos, las 60 restantes están sin actividad agropecuaria, no están ocupados por predios rústicos. Consecuencia, no puedo incorporarlas al patrimonio del gobierno regional, solamente las áreas que estén ocupadas. Y esta es el área que se va a independizar en registros públicos a favor del gobierno regional, dejando las 60 hectáreas a favor de la SBN, ¿no? Como parte del procedimiento. De alguna manera, este es el procedimiento de asunción de titularidad que se realiza a través del ente formalizador, en este caso los gobiernos regionales, quienes de alguna manera van a realizar esta actividad en el momento que tomen competencia. Y esta competencia hemos indicado que puede ser una competencia masiva por unidad territorial o puede ser de carácter individual. Si solamente de este predio matriz solicita el administrado de la unidad catastral 103.320, tendríamos que solamente realizar la independización de esa área, del área total del SBN, porque los otros predios no han sido solicitados para el proceso de formalización, porque esa solicitud de parte. Pero si agarramos el masivo, agarramos todos los predios que tengan naturaleza rústica. Entonces, acá va a haber un cambio de titularidad de la SBN a favor del gobierno regional en mérito a esta independización por la asunción de titularidad de las áreas ocupadas por predios rústicos como parte de alguna manera de este procedimiento. Entonces, lo que va a acontecer en este procedimiento que hemos visto, ¿cuál es? El predio matriz de la SBN, ¿no? Vamos a realizar la independización por asunción de titularidad de estas 30 hectáreas ocupadas por predios rústicos, para lo cual se va a presentar el plano de independización, el plano del remanente, las 60 hectáreas, las memorias descriptivas de cada uno de los planos, base digital, resolución, donde se indique en la resolución que se independiza un área de 30 hectáreas a favor del gobierno regional en mérito a la asunción de titularidad, que así debe ir el artículo número 1, y el oficio solicitando esta inscripción. Además, debo indicar que si este predio matriz, el Fundo OCAS, de 90 hectáreas, no tiene datos técnicos, el plano original del título archivado de 1980 no tiene planos, automáticamente nos tenemos que acoger a la cuarta disposición y no presentamos planos, solamente área registral remanente. Entonces, el plano de remanente va a depender de que si existe en el registro información que me permita reconstruir la matriz y definir el área remanente del predio que queda a favor de la SBN. En consecuencia, al aplicar este procedimiento, es decir, presentar este expediente al registro público, al registro de predios, se va a generar una suerte de inscripción o generación de dos partidas, ¿no? Una que va a quedar con la partida original, la 11, 12, 13, 14, a favor de la SBN, ahora ya no con 90, sino con 60 hectáreas, y se va a generar una nueva partida registral a favor del gobierno regional con un área de 30 hectáreas. ¿No? Con fecha actual, por supuesto, ¿no? De la independización que se ha realizado. Ahora la pregunta, ¿el gobierno regional tiene que realizar algún pago, tiene que pedir algún permiso, una autorización para realizar este procedimiento? No. Como vemos, es un procedimiento directo. No hay digamos, autorización previa de la SBN o de cualquier otra entidad que sea titular de estas áreas, ¿no? Por eso que la asunción de titularidad opera en forma directa, justamente para, de alguna manera, regularizar este tema de la propiedad y poder el gobierno regional, a partir de ahí, realizar una serie de actos, ya sea de carácter individual o masivo, para poder inscribir estos derechos de propiedad que son derechos de propiedad gratuito, con respecto al predio que se está analizando como parte del procedimiento. Pues entonces, se continúa así con el proceso de formalización.
Una vez ya que quiera las 30 hectáreas, el gobierno regional, si es un tema masivo, va a asumir la titularidad de las 30 hectáreas inscritas en registros públicos y a partir de ahí va a aprobar los títulos de propiedad para darle a cada uno de los agricultores, siempre y cuando hemos dicho, estos agricultores cumplan con los requisitos establecidos para adjudicación estatal. Y para adjudicación estatal hemos dicho antigüedad antes del 31 de diciembre de 2015 y el otro requisito son la prueba principal, la prueba complementaria, ¿no? Además de las declaraciones juradas y otros requisitos adicionales que se encuentran en el Decreto Supremo 014-2022 Midagri. Entonces, parte de alguna manera de esta actividad es justamente asumir titularidad sobre áreas que netamente están ocupadas. Entonces, la pregunta que se genera, si son 30 hectáreas las que estoy trabajando en este primer momento, en este caso práctico, yo podría, como gobierno regional, como no se va a enterar la SBN, tomar 10 hectáreas más y independizar 40, o tomar 20 hectáreas más y independizar 50 hectáreas, indicarle de que eso a futuro va a ser predios rústicos o a futuro se va a titular. La respuesta es no. Solamente la norma permite la asunción de titularidad de áreas ocupadas por predios rústicos. Si no hay ocupación de predios rústicos, automáticamente ese procedimiento de independización sería nulo, no tendría efecto jurídico y podría ser de alguna manera declarada su nulidad. Entonces, hay que tener claro y de alguna manera dentro de las competencias de los gobiernos regionales solamente establecer las áreas que tienen la naturaleza rural, rústica, para que puedan ser trabajadas, independizadas e incorporadas al gobierno regional para que se puedan ser tituladas, ¿no? Esa es una de las consideraciones principales que se debe tener en este tipo de procedimientos. Muy bien. Entonces, ya hemos visto el tema de la independización, los documentos, los planos. Entonces, en la casuística, si el predio matriz, la SBN, no cuenta con un plano georreferenciado, automáticamente nos acogemos a la cuarta disposición y podemos de alguna manera independizar, ¿no? El predio, ¿no? Independizar el predio solamente dejando en la resolución indicando el área registral remanente para hacer esta independización. Correcto. Estamos en una situación, y debo enfatizar, de que esta determinación del predio matriz donde se va a independizar este predio a favor del gobierno regional, prácticamente el equipo de diagnóstico del gobierno regional ya definió de que el Fundo OCAS es la propiedad, es una propiedad del Estado. Eso debo aclarar. No es una información que me proporciona el registro, no, es una información que determinó el área de diagnóstico técnico legal del gobierno regional, el equipo formado por abogados y técnicos e ingenieros, quienes definen el tema de la titularidad. Entonces la pregunta que se podría generar, ¿no? Doctor, ¿qué pasa si aparte de este OCAS, de este fondo OCAS de 1980, hay otro fondo más antiguo de la Dirección de Reforma Agraria del año 70? Muy bien, tendríamos que independizar de las dos partidas del Estado, una doble independización y después hacemos lo que se llama una correlación de partidas. Eso es lo que sea. Aplica la parte práctica o aplicar el procedimiento del artículo 6 del decreto legislativo 1202, que también es otro procedimiento que podemos aplicar, ¿no? De cierre por cancelación. Entonces, tenemos una serie de mecanismos, no solamente contemplados, y acá viene la, digamos, la recomendación para ustedes, no solamente mecanismos establecidos en el Decreto Supremo 014-2022 Midari, en el reglamento, sino utilizamos otras herramientas que están dentro de la legislación, ¿no? Y estas herramientas técnico-legales sirven para cumplir la finalidad. ¿Qué quiere decir? El saneamiento físico-legal, ¿no? Y ese es el objetivo que debemos cumplir en cada proceso de formalización. Entonces, pongamos otro caso práctico. Tomemos como referencia igualmente la propiedad de la SBN y vamos a asumir competencia y titularidad de otro caso práctico que podría presentarse en este proceso de asunción de titularidad. Entonces, tenemos igualmente el Fundo OCAS, ¿no? De 90 hectáreas, inscrito en el año 1980 por una inmatriculación. Todo el Fundo OCAS lo ven ahí en el color, digamos, amarillo, este color rosado, ¿no? Claro, ¿no? Gris o beige. Y dentro de esta área marcada, vemos que esta parte de las 50 hectáreas
que divide al Fondo OCAS de un área de alguna manera libre de ocupación, prácticamente vemos dentro de estas 50 hectáreas, vemos unidades catastrales, competencia del gobierno regional, pero también vemos un colegio, una posta médica, un centro poblado y un área sin ocupación. Y además percibimos que hay una carretera. Entonces, un gobierno regional que realice un proceso de formalización no podría tomar la decisión por parte de su equipo técnico legal de saneamiento o de formalización, tomar 50 hectáreas, porque al asumir competencia de 50 hectáreas o inmatricular 50 hectáreas, estarían asumiendo competencias de otras entidades. Por ejemplo, el colegio, eso lo realiza el saneamiento Mineu, no lo realiza el gobierno regional. La posta médica, el Ministerio de Salud. Un centro poblado, COFOPRI, la municipalidad, ellos son los competentes, no es el gobierno regional. Una carretera, una carretera Provías nacional, Provías descentralizado. Es decir, estamos acá frente a competencias de otras entidades. Entonces, yo como gobierno regional no podría tomar toda esta área. Ah, ya, yo la tomo y después que vengan y yo se las entrego vía transferencia interestatal a las otras entidades. No, no puedo hacer eso. La norma no me permite, la norma rural no me permite asumir titularidad de otras entidades. Yo solamente tengo que asumir titularidad de áreas ocupadas por predios rústicos. Esa es la condición. Ni tampoco áreas sin ocupación. Áreas que estén vacías, tampoco podría asumir titularidad. Entonces, el marco de acción de la asunción de titularidad tiene que ser un punto de vista legal, es decir, asumir la titularidad de otra entidad y una parte técnica que está correlacionada con la ocupación del predio. Es decir, estos predios o este predio que voy a independizar y trasladar la titularidad al gobierno regional tiene que estar ocupados por predios rústicos. Y esa es la condición. Y son esas áreas las que voy a asumir la titularidad. Consecuencia, acá tendría que sectorizar, hacer planos parciales para asumir las áreas que están ocupadas por predios rústicos y sobre ellas asumir la titularidad. Asumir la titularidad de todas estas 50 hectáreas sería un error que podría conllevar nulidades del procedimiento administrativo. Más aún, que las otras entidades podrían de alguna manera cuestionar el trabajo realizado por el gobierno regional, debido a que no es su competencia realizar inscripciones, inmatriculaciones o independizaciones de áreas que no le corresponden por el tema de competencias. Ahora, en la práctica, ¿se han dado estos casos? Sí, muchos casos se han dado donde el gobierno regional ha tomado áreas vía inmatriculaciones donde al interior hay centros educativos, centros poblados, carreteras, etcétera. Entonces, ese procedimiento no es acertado. El tema de la asunción de titularidad o inmatriculación necesariamente. Doctor Miguel, a ver, doctor Miguel, si puede volver a ingresar, por favor. A ver, un momento, estimados colegas, no se preocupen.
Doctor Miguel, ya podemos volver, por favor. A ver, ya. ¿Me dan acceso, por favor? Sí. Sí, ya está en vivo, doctor Miguel. Sí, ok, disculpen, un problema técnico seguro con el internet. Muy bien, ok, entonces nos quedamos acá. No sé si están visualizando mi pantalla, ¿no? Sí se logra apreciar, Ok, doctor muy Miguel. bien. Entonces, el otro caso de alguna manera es relacionado con las áreas que no tienen antecedentes registrales. Acá el ente formalizado regional realiza lo que se llama la inmatriculación del predio. Va a realizar un tema de una inmatriculación. Entonces, en el primer caso de inmatriculación, áreas que no tienen antecedentes registrales, necesariamente el gobierno regional tiene que tomar en cuenta la ocupación de los predios. Es decir, solamente puede inmatricular, y la regla indica así, solamente puede inmatricular las áreas que están ocupadas por predios rústicos, como parte de sus competencias. Entonces, estas áreas, por ejemplo, en este ejemplo, vamos a inmatricular 50 hectáreas, para lo cual vamos a generar información que me permite ingresar al registro, el plano de inmatriculación, la memoria descriptiva, la base digital, la resolución y el oficio. Una resolución en la cual, en el artículo 1 indique inmatricular a favor del gobierno regional un área de 50 hectáreas para fines de formalización rural. Entonces, eso de alguna manera recoge la esencia misma de la competencia del gobierno regional, que hemos dicho, ¿no? Como parte de su proceso de formalización. Entonces, esta inmatriculación tiene que ser, de alguna manera, realizada en procesos masivos, ¿no? Por unidades territoriales o puede ser realizada en forma individual, cuando la persona, el administrado, pida este procedimiento a pedido de parte, ¿no? Como parte, digamos, de esta vertiente de formalización. Entonces, a veces se inmatriculan grandes extensiones de terreno, pero debe considerarse que esta inmatriculación debe ir de la mano con la existencia de predios rústicos en campo para que pueda ser generado una inmatriculación total y después la independización de cada uno de los lotes conforme al título de propiedad otorgado. Entonces, son dos momentos entonces en el tema del gobierno regional. Un primer momento, la inmatriculación del terreno en su totalidad, de los predios rústicos que están al interior, y en un segundo momento, la titulación o formalización. Esta titulación o formalización va a cumplirse siempre y cuando estos agricultores, estos parceleros, estas personas que están en posesión de estos terrenos rústicos cumplan con los requisitos exigidos para su titulación en terreno estatal, en especial el tema de la antigüedad al 31 de diciembre de 2015. Entonces, son los requisitos que se presentan. Por supuesto que este es el procedimiento ideal que se debe llevar por parte de los gobiernos regionales. Pero en un segundo caso se presenta casi la misma cosística anterior que SBN, ¿no? Acá hay un terreno que no tiene antecedentes registrales, está formado este predio por unidades catastrales, pero también al interior de este polígono que se pretende inmatricular hay un colegio, una posta médica, un centro poblado y un área sin ocupación, un área libre, ¿no? Y esto constituye un área que se va a o supuestamente inmatriculación de 70 hectáreas. El problema está en que el gobierno regional tiene la intención de incorporar dentro de su patrimonio, ¿no? El tema de un colegio, una posta médica, un centro poblado y un área sin ocupación. Situación que hemos dicho que escapa dentro de la competencia del gobierno regional. La norma, el decreto supremo 014-2022 Minari, no define de alguna manera una intervención por parte del gobierno regional en otras materias diferentes a la agraria. Más aún, ¿no? El artículo 3 del reglamento indica de que no se puede, están excluidos los procesos de formalización en áreas urbanas, por ejemplo, el centro poblado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a inmatricular áreas que en realidad el propio artículo 3 los excluye? Y más aún, en bienes públicos, supuestamente el colegio, la posta médica, que son bienes públicos y que el artículo también los excluye, lo estoy incorporando dentro de mi proceso de formalización. Entonces, estos procesos que se realizan por parte de los gobiernos regionales para asumir titularidad de predios o inmatricular predios para generar una suerte de formalización de la propiedad, es necesario determinarla física y legalmente. Física, determinar la ocupación de los predios, cuál es el límite máximo de este polígono que se va a inmatricular. Y legalmente, cuáles son los predios que realmente van a un proceso de formalización o titulación rural como parte de este procedimiento. Entonces,
estos casos necesariamente van a pasar por el filtro de SUNAR. SUNAR va a determinar si estas áreas realmente son áreas que no tienen antecedentes registrales, para lo cual, volvemos al tema, el equipo técnico también tendrá que determinar a través del diagnóstico técnico legal que estas áreas donde están ocupados predios rústicos no tienen antecedentes registrales, independientemente al certificado de búsqueda catastral. El certificado de búsqueda catastral solamente es una referencia. Quien hace el estudio, quien determina el estudio de que esas áreas no tienen, no cuentan con antecedentes registrales, es la brigada de diagnóstico del gobierno regional. Es el que va a determinar exactamente y es la que dar validez a este procedimiento de inmatriculación. Entonces, ya estamos viendo de que en la práctica no se debería integrar dentro de una inmatriculación bienes públicos o áreas que tengan la condición, digamos, de urbano. Ahora, eso indica la teoría, eso indica el reglamento, pero en la práctica, volvemos a indicar, muchos gobiernos regionales están incorporando estas áreas. No sabemos para qué finalidad. No sabemos si al final el gobierno regional va a titular el colegio, va a titular la posta médica o la carretera. No lo sabemos. Entonces, ahí hay un disloque del tema de las competencias, que podría en su momento cuestionar la resolución de inmatriculación por excederse justamente en las áreas materia de formalización. Entonces, debemos tener bastante cuidados el equipo técnico y el equipo legal en definir justamente las áreas que son materia de inmatriculación y no tomar áreas de otras entidades. Muy bien, entonces, la casuística también me indica de que al momento de realizar un estudio de propiedad en cualquier materia, ¿no? Ya sea en materia urbana, en materia rural, vamos a encontrar una serie de situaciones. Si tomamos una zona, una unidad territorial, por ejemplo, o tomamos toda una zona, ya sea urbana o rural, que estemos trabajando ya competencias de una municipalidad o de COFOPRI, o del propio gobierno regional, vamos a encontrar una serie de situaciones dentro de esta zona. Entonces, frente a cada caso presentado, frente a cada tipo de propiedad, va a tener que aplicarse un procedimiento adecuado. Y estos procedimientos se encuentran regulados dentro del Decreto Supremo 014-2022, MIDAGRE, ¿no? Para lo cual podemos trabajar como gobierno regional en materia agraria, por supuesto, temas relacionados a predios de propiedad privada, que sean de titularidades privadas o de terceros, predios que se encuentren a favor de entidades del Estado, que también podría ser trabajable por el gobierno regional, excluyendo las áreas que sean de posesión o propiedad de comunidades campesinas o nativas, como lo indica el artículo 3. Entonces, este es el momento en que esta forma de determinación de la competencia, dónde se trabaja y dónde no, va de la mano con la implementación de una base gráfica de propiedades. Ahora ustedes dirán, ¿es la base gráfica de SUNAR? No es la base gráfica de SUNAR. Es una base gráfica propia elaborado por el equipo técnico del gobierno regional. Doctor, pero ¿cómo se elabora una base gráfica? Bueno, una base gráfica tiene que ser alimentada con la información que se recopile de todas las entidades públicas, de todas las entidades privadas, de toda la información que se detecte en el análisis registral, en los documentos que se recojan de campo y en realidad toda información relevante en el proceso de formalización. La base gráfica tendrá información de derechos inscritos, de derechos no inscritos, de limitaciones, de concesiones y de cualquier otra limitación que podría impedir el proceso de formalización. Entonces, es importante tener una base gráfica propia del gobierno regional donde se hagan estos análisis espaciales, estos planos de diagnóstico que definen justamente el tema de la competencia. Por ejemplo, viendo este plano, que aparentemente sería un plano de diagnóstico de una unidad territorial para ver dónde puede ingresar y dónde no, vemos, por ejemplo, los de color celeste, ¿no? Dice posesión mayor a 5 años. Entonces, si estos predios se encuentran sobre propiedad privada, por ejemplo, este Fundo Pampas, de tomo 10, foja 109, compañía Hoja Azul, propietario, tiene 1.000 hectáreas, una inmatriculación del año 1902. Aparentemente, estas celestes sobre esta propiedad privada automáticamente nos da una suerte de la aplicación del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio.
Entonces, ese sería el camino correcto de aplicar para este caso específico. Tendría que prescribirle a la compañía Hoja Azul. Pero tenemos también predios en celeste mayores a 5 años dentro de un fondo, a la parte inferior, dentro de un fondo que el fondo OCAS, que es de propiedad de la Municipalidad Provincial del Santa. Entonces, la pregunta es, ¿se aplica la prescripción adquisitiva en este caso de una propiedad estatal? Y la respuesta es no, no se puede aplicar prescripción porque es un terreno estatal. ¿Qué tengo que hacer en este caso? No aplicar prescripción, sino asumir la titularidad, asumir la competencia. Esta asunción de titularidad que hemos visto anteriormente la tendría que asumir en este caso. Y esta asunción de titularidad es un procedimiento mucho más célere, más rápido, 45 días. No irme a un proceso de prescripción adquisitiva que podría llevar 180 días, sino es un procedimiento mucho más rápido. Entonces, las casuísticas presentadas o que se identifiquen en campo y en gabinete tienen que ser tratadas bajo su propio marco regulatorio. Aquellos que se encuentran sobre propiedad privada, trabajaremos el tema de la prescripción. Aquellos que se encuentran sobre propiedad del Estado, trabajaremos el tema de adjudicación, ¿no? Asunción de titularidad y titulación mucho más rápido. Pero hay sistemas donde a veces parte del predio está sobre una propiedad privada, está sobre una propiedad estatal, o parte del predio está sobre una propiedad privada o está sobre una propiedad comunal. Entonces, ahí se forman situaciones especiales, donde, en este caso, en esta posesión mayor a 5 años en celeste que está, digamos, mitad en en propiedad privada y mitad en propiedad comunal, tendríamos que excluir del proceso de formalización la propiedad comunal y solamente trabajar la prescripción del área que esté sobre propiedad privada. Entonces, estas situaciones o estas decisiones que se tienen que tomar por parte del equipo técnico legal justamente van reflejadas en el plano de diagnóstico, en la base gráfica del gobierno regional, que tiene que estar actualizada con toda la información y esto permite tomar decisiones, al igual que predios que podrían encontrarse sobre áreas no inscritas, áreas que no tienen antecedentes por este tracto sucesivo, predios que se encuentran inscritos encima de terrenos comunales, ¿no? O terrenos que tienen posesión más de 5 años fuera de zonas que estén inscritas, ¿no? Donde en realidad estos predios que se encuentran fuera de estas zonas inscritas podemos aplicar, ya hemos dicho, la inmatriculación de predios para poder sanear. Entonces, este panorama de las ocupaciones o de los predios rústicos va a determinar los diferentes procedimientos que debemos aplicar. Por eso me llama a veces la atención de revisar resoluciones de los gobiernos regionales donde casi la totalidad de los predios va por un procedimiento o bien de prescripción o bien de adjudicación estatal, pero no crea estas variantes. Es decir, no crea unas variantes de identificación de otras propiedades. Entonces, eso amerita de alguna manera un análisis porque en realidad si vemos el mosaico de registros públicos, está determinado de esta manera. Hay diferentes tipos de propiedades, unas enlazadas con otras, unas superpuestas con otras, y sobre esas superposiciones tenemos que trabajar, porque es donde vamos a hacer saneamiento físico legal. Si dejamos de mencionar alguna, puede que a futuro podría declararse la nulidad de nuestro título de propiedad, como en muchos casos se ha realizado a nivel de gobierno regional. Entonces, para evitar el tema de nulidades, es necesario, primero, identificar todo tipo de propiedades y sobre ellas, ya una vez conocidos los derechos de propiedad, aplicar el procedimiento adecuado, ¿no? Que me permita de alguna manera incidir con respecto a una buena titulación y el otorgamiento de un título de propiedad seguro. Ese es el objetivo que se tiene que tener en estos casos. En otro tema, también por independización por asunción de titularidad, tenemos una situación especial donde ya las adjudicaciones que vamos a realizar sobre terrenos estatales podrían pertenecerle también, por ejemplo, en este caso, el anterior caso era la CBN, acá le pertenece un predio a la municipalidad. También tenemos un predio inscrito a favor de la Municipalidad Provincial de Santa, ¿no? Con una extensión de 1.000 hectáreas y también inscrito en el año 80. Ahora, acá lo que tenemos es de que estas personas que están sobre estos terrenos tienen documentos de posesión. Es decir, son personas que acreditan esta posesión sobre unidades catastrales y que de alguna manera el gobierno regional tiene que realizar el procedimiento, ya sea masivo o individual, para poderlos titular, como parte de alguna manera de este esquema de formalización.
Entonces, esta independización por asunción de titularidad va a permitir que el gobierno regional asuma la titularidad de quién, de la Municipalidad del Santa, en mérito y en el sentido de que estos terrenos se encuentren ocupados por predios rústicos, que ya lo hemos indicado, y que al final de este procedimiento de asunción de titularidad de parte del predio matriz de la municipalidad provincial, la condición está de que al momento de asumir la titularidad, se va a titular a las personas que están en posesión, los predios rústicos. Y a estos predios rústicos se le va a otorgar ¿qué? Un título de propiedad. Un título de propiedad que va a tener una carga. Una carga. Estos títulos de propiedad dados en el tema de asunción de titularidades de predios de entidades del Estado va a generar a futuro un título de propiedad con una carga. Y esta carga es no transferir el predio, utilizarlo a la finalidad agrícola, conservar los sistemas de riego, ¿no? Y estas limitaciones de alguna manera conllevan de que el incumplimiento genera una reversión del predio que va a repercutir sobre la pérdida de la propiedad y regresa la propiedad al gobierno regional. Entonces, los títulos otorgados dentro del esquema de adjudicación estatal, de titular estatal, van a generar títulos con carga, a diferencia del tema que vamos a ver de la prescripción adquisitiva, que esos títulos no tienen carga, por ser un tema de prescripción adquisitiva de dominio, porque es parte de alguna manera de la definición del procedimiento. Muy bien, entonces, para resumir esta parte del procedimiento, tenemos situaciones donde un predio de propiedad estatal, en este caso estamos poniendo otro ejemplo de la Municipalidad Provincial del Santa, ¿no? Propietaria del terreno matriz, necesariamente sobre él hay un predio, una unidad catastral que solicita a pedir de parte su formalización y titulación. Entonces, el gobierno regional, si cumple con los requisitos presentados, requisitos técnicos, requisitos legales, va a realizar un proceso de independización para asunción de titularidad de este predio individual para poder titular a la persona, al solicitante. Este proceso de independización y asunción de titularidad dura el plazo de la calificación registral, 45 días aproximadamente, que dentro del plazo tendría que ya independizarse este predio, dejando el remanente a favor de la municipalidad provincial. Entonces, quien va a asumir la titularidad de este predio independizado va a ser el gobierno regional, con fines de titulación, con fines de poder titular al posesionario de la unidad catastral 103331. Esa es la finalidad que tiene. Al asumir competencias, al asumir titularidad de este predio rústico, va a realizar un proceso de titulación o adjudicación. Esta adjudicación va a generar la entrega de un título de propiedad, pero este título de propiedad hemos dicho que tiene una carga. Y una carga que en el plazo de 5 años debe cumplir. Si incumple esta carga, el predio va a someterse a un procedimiento de reversión para que este predio regrese a titularidad del gobierno regional y el gobierno regional disponer nuevamente de ese predio. Entonces, este tema de los títulos con carga es una modalidad por la cual el gobierno regional protege el bien y sobre todo para que el agricultor o el beneficiario del título continúe con la actividad agropecuaria por un plazo mínimo de 5 años. Entonces, es una condición para que esta continuidad en materia agraria se prolongue en el tiempo. Una vez cumplidos los 5 años y conserva la actividad agropecuaria, se puede de alguna manera liberar el predio en una inspección, todo el procedimiento de levantamiento de carga, para que se inscriba este levantamiento en el registro de la propiedad. ¿Quién lo hace? El gobierno regional. Entonces, esa es la suerte de alguna manera de un proceso de titulación de carácter individual donde interviene el gobierno regional estableciendo cargas sobre el título de propiedad otorgado. Muy bien. Entonces, estas áreas que podrían ser independizadas, también hemos dicho que también pueden ser inmatriculadas y se genera casi el mismo procedimiento en el temas individuales. En un primer momento hemos hablado del tema masivo, pero en los temas individuales también se aplican los mismos principios, sobre todo en el momento de la adjudicación, en el momento de la entrega del título de propiedad. Y este título de propiedad necesariamente en este procedimiento de inmatriculación de predios para el gobierno regional por ser áreas de carácter estatal, automáticamente se asume la condición de que el título va a salir con una carga.
y esa carga va a ser levantada en su momento, en forma oportuna, una vez cumplido o pasado el plazo de 5 años y manteniendo la actividad agropecuaria, la conservación de los sistemas de regadío y otras características para que se expida la resolución pertinente y se levante esta carga y la persona pueda disponer del predio. Entonces, son de alguna manera consideraciones que se tienen que tener en el proceso de titulación. Muy bien, entonces, igualmente, áreas sin antecedentes registrales, lo que vamos a hacer es una inmatriculación, para lo cual la persona presenta sus documentos que acreditan esta antigüedad antes del 31 de diciembre de 2015 con los documentos de posesión y propiedad y de posesión, prueba principal, prueba complementaria y otros requisitos. Se presenta el expediente para inmatriculación, 45 días. El gobierno regional asume la propiedad vía inmatriculación, adjudica el predio y titula. Titula a aquella persona que ha solicitado, al solicitante, a esta persona que ha iniciado el procedimiento a pedido de parte. Y este título también, como es un terreno por inmatriculación en terrenos del Estado, terrenos sin antecedentes, automáticamente se genera un título con carga. Y esta carga sabemos que puede ser levantada después de un plazo de 5 años, como parte de las condiciones especiales para el proceso de formalización. Entonces, asimismo, cuando tenemos predios que también podrían encontrarse sobre propiedad privada, entonces en ese caso cambia la situación, cambia la casuística y estamos ya frente a un procedimiento especial, un procedimiento contemplado en la ley, en este reglamento, el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, donde acaba de primar justamente la condición del tiempo, es decir, caso de la prescripción corta de 5 años, pero frente a una condición de que estos predios o este predio, si es a solicitud de parte o es un masivo, estos predios se encuentren sobre propiedad privada o propiedad de terceros. Entonces, acá viene de alguna manera el comentario. Existen casos donde muchos gobiernos regionales están iniciando procesos de prescripción contra terrenos del Estado, contra terrenos inscritos a favor del mismo gobierno regional, y eso es un contrasentido. Ya sabemos que cuando son terrenos del Estado, asumimos la titularidad y de frente realizamos un proceso de formalización y titulación con carga. En cambio acá, los títulos expedidos por el procedimiento de prescripción no generan carga, son automáticamente otorgados sin ninguna limitante. Por eso es un tema que hay que considerar que este procedimiento es únicamente y exclusivamente contra el tema de propiedad privada, inscrita o no inscrita, pero necesariamente tiene que haber un tercero a quien se le notifique dentro del procedimiento. En el presente caso estamos viendo que una propiedad privada denominado Fundo Topará, inscrito en una partida 2020, 22, 23, 24, ¿no? De propiedad de la compañía agrícola Topará con una extensión de 1.000 hectáreas, inscrito en 1930. Entonces, el titular del predio, el ocupante del predio, el poseedor del predio de la unidad 103.975, solicita el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Este procedimiento, al momento de solicitarlo a pedido de parte, durará un promedio de 180 días, más o menos, teniendo pues como referencia contar con la brigada y todos los elementos necesarios para realizar todo el tema de publicaciones, notificaciones, levantamiento de información, ¿no? Al final de este procedimiento, siendo de alguna manera declarando positivo esta prescripción adquisitiva de dominio y sobre todo declarando la titularidad a favor del poseedor, se va a expedir un certificado de declaración de la propiedad, que es el título de propiedad, pero sin carga. Acá ya no se establece el tema de carga. Esa es la diferencia sustancial en un procedimiento de materia estatal frente al tema de prescripción adquisitiva por el tema de propiedad privada, que se va a expedir un certificado de declaración de propiedad que no tiene carga. Muy bien. Entonces, resumiendo esta casuística, tenemos una propiedad privada que es de la compañía agrícola Topará, una propiedad privada, como cualquiera. Entonces, hemos dicho de que esta propiedad no puede ser una propiedad estatal ni una comunidad campesina. No puede ser, para que se aplique la prescripción. Solamente la prescripción se aplica sobre terrenos de terceros de propiedad privada. La persona presenta un procedimiento a solicitud de parte pidiendo la prescripción, esta unidad catastral 103.975,
adjuntando los requisitos del 950 del Código Civil y especialmente el tema de prescripción corta, 5 años de posesión para poder solicitar el tema del procedimiento. Este procedimiento dura aproximadamente un promedio de 180 días, más o menos, realizando todas las etapas del proceso de formalización. Es mucho más largo que el procedimiento estatal. Pero al final se va a declarar el tema de la prescripción adquisitiva a favor del administrado y se le va a otorgar un derecho de propiedad contenido en el certificado de declaración de propiedades. Un certificado es un título que no tiene carga, porque esta persona, el administrado, está adquiriendo directamente el derecho de propiedad por parte del propietario privado original, ¿no? Por negligencia en el tema de conservar el bien, perdió el bien por el tema de haber operado el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, esto que lo podemos ver en forma individual, el tema de la prescripción adquisitiva, puede repercutir en el tema masivo. Puede ser por todo un tema de una zona, de una unidad territorial, ¿no? De un valle, donde se determine que esa zona se encuentra sobre propiedad privada o de terceros, aplicando en este caso el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Como parte, digamos, de esta estrategia de saneamiento. Y acá hay un punto importante. En la práctica, los plazos entre el tema estatal y el tema de propiedad privada varían. Por ejemplo, en el propiedad estatal hemos dicho que tenemos que encontrar o definir esta fecha al 31 de diciembre de 2015. En cambio, en el tema de prescripción que estamos viendo, solamente me exige 5 años. Y si retrocedo del 2025, 5 años, me exigirá posesión antes del 2020. Entonces, ¿cuál es digamos, el tiempo o el plazo más favorable, el de la prescripción? Por esa razón que a veces se confunden y quieran prescribir a terreno del Estado justamente para ganar este plazo adicional de 5 años e incorporarlos dentro de un procedimiento que no le corresponde. Entonces, son las alternativas que están realizando los gobiernos regionales equivocadamente, desde mi punto de vista, porque no se pueden prescribir terrenos del Estado, más aún que pertenecen al propio gobierno regional. Entonces, este procedimiento también de prescripción, y acá viene siempre la pregunta en la práctica, ¿qué pasa si encontramos un propietario extrarregistral, un propietario que no tiene derecho inscrito, pero tiene un título verde de propiedad y acredita pues la titularidad de 50 hectáreas? Y sobre estas 50 hectáreas, supuestamente, esta persona como titular se han posesionado agricultores y quieren de alguna manera ganar el tema de la propiedad, ganar el tema de la prescripción adquisitiva. Entonces, se aplican las mismas reglas del tema de propiedad privada inscrita. Acá ya hay que realizar un tema de notificaciones al titular de este título verde otorgado porque ya generó un derecho de propiedad y así como puede ser este título verde, podría ser una escritura pública, podría ser una sentencia, cualquier documento, pero determinar de que esos terrenos le pertenecen a un propietario privado. Entonces, al final del procedimiento, como no se encuentra inscrito este derecho, pero se ganó por prescripción, va a generar una suerte de una inmatriculación por prescripción adquisitiva de dominio, para que la persona asuma la titularidad y se le otorgue este derecho a través de este título de declaración de propiedad, que es el instrumento que permite la inscripción en el registro de predios, ¿no? Este certificado de declaración de la propiedad, ese documento es que va a determinar el tema de haber adquirido la titularidad por prescripción adquisitiva contra un predio de propiedad privada no inscrita. Y los casos son diversos. Muchos de las actividades de bajada a campo se están ubicando estos documentos o títulos verdes. Y llegó una pregunta siempre recurrente. ¿Estos títulos verdes o estos documentos de propiedad extrarregistral tienen validez jurídica? Y la respuesta es sí, son derechos de propiedad. Lo que pasa es que no se inscribieron en registros en su oportunidad, pero tienen toda la validez jurídica de representar un derecho de propiedad otorgado por una entidad competente en su momento, pero no se inscribió. ¿Podrían inscribirlo? Sí, podría inscribirse. ¿Se podría aplicar prescripción sobre dichos títulos? Sí, se podría aplicar prescripción, para lo cual la resolución final que se expida va a marcar justamente esta condición de que se ha definido un tema de la prescripción sobre un predio o una titularidad de un predio y para acreditar el derecho de propiedad presenta este título verde de propiedad
como esencia de su título general, ¿no? Del matriz, donde se va al final a inmatricular el área materia de formalización. Entonces, esta es una situación que se presenta también en los procesos de formalización rural, ¿no? Una propiedad privada acreditada con un título verde otorgado por la Dirección General de Reforma Agraria, es decir, sobre un área que no tiene antecedentes registrales. Por supuesto que para llegar a esta conclusión de que no hay antecedentes registrales, el equipo de diagnóstico ha hecho o ha realizado un diagnóstico técnico legal sobre el área. Entonces también se presentan los documentos, estos documentos en la solicitud de parte, ¿no? Donde acrediten esta antigüedad de 5 años como requisito mínimo, además de la prueba principal y la prueba complementaria, ¿no? Y otros requisitos esenciales, las declaraciones juradas. El procedimiento de prescripción de este tipo, frente a predios no inscritos, también dura aproximadamente de 180 días, donde al final, iniciado este procedimiento de prescripción, se va a declarar la prescripción adquisitiva y se va a ordenar la inmatriculación de ese terreno, porque como no tiene antecedentes registrales, lo que procede ahí es una inmatriculación por prescripción adquisitiva, generando un derecho de propiedad a favor del administrado. Y el administrado va a recibir, por parte de la administración pública, el gobierno regional, un certificado de declaración de la propiedad, que es el título inscrito. Por supuesto que ya va a generarse a partir de la presentación de los documentos al registro una inscripción registral a favor del administrado, como parte de alguna manera esencial de todo este procedimiento de formalización. Muy bien, entonces, aclarando las ideas, la casuística va a ser diversa con respecto a tema rural. Van a existir situaciones, primero, el diagnóstico técnico legal tendrá que determinar, primero, todas las matrices, ya sean de propiedad privada o de propiedad estatal o de propiedad comunal. Sobre ellas se van a plasmar todos los predios rústicos que se van a formalizar, aquellos que están dentro de los polígonos de los predios matrices y aquellos que están fuera, sobre áreas que no tienen antecedentes registrales. Esto es una determinación de la unidad territorial, donde algunos procedimientos van a ser de alguna manera vinculados al tema de la prescripción adquisitiva, otros frente a procedimientos de adjudicación estatal o híbridos que mantienen las dos condiciones, estar sobre un predio de propiedad privada y también estar sobre un predio del Estado. Entonces, esta doble condición genera un doble procedimiento que se tiene que ejecutar al momento de decidir, sobre todo al momento de tomar decisiones a nivel de gobierno regional para continuar con el proceso de formalización. Y debemos también tener claro que el equipo de diagnóstico técnico legal, independientemente a la información brindada por el registro de predios, tiene que hacer su propio estudio, ¿no? Y en un tema práctico, como hemos visto, cuando solicitamos información al registro, sí, nos puede dar un certificado de búsqueda catastral y nos puede indicar en su certificado, en el texto del certificado, de que frente a un predio rústico o un grupo de predios de una unidad territorial, podría indicarnos de que el antecedente dominial o el antecedente donde vamos a iniciar la acción para la regularización o formalización podría ser un predio que se encuentra a favor del gobierno regional de Ancash, por ejemplo, inscrito en una partida, en la partida 010. Pero esta partida es del año 1995, inmatriculada del 95. Hasta ahí muy bien la información de SUNAR, pero el equipo técnico de diagnóstico ha determinado también dentro de este estudio de propiedad que ha hecho otras partidas más que están también superpuestas. Una partida, por ejemplo, de una irrigación Tangay Bajo, con un área de 1000 hectáreas, inscrita en la partida 005 del año 1956. Pero además ha ido más allá de esta brigada y encontrado otra partida más antigua sobre esa área. Una hacienda Tambo Real de 2000 hectáreas, inscrito en la partida 001. Inscripción 1892. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la brigada? Lo que ha hecho la brigada es justamente hacer su estudio de propiedad. Cuando el registro le da una sola propiedad, la brigada ha determinado dos propiedades adicionales. Y es con esta información última del diagnóstico de la brigada que está trabajando el diagnóstico, es donde se va a trabajar, donde se va a comenzar a iniciar el proceso de formalización y regularización. Y como vemos, en el primer caso tendríamos que independizar, en el segundo caso también tenemos que independizar porque es terreno del Estado, pero en el tercer caso
tenemos que iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio debido a que se trata de una propiedad privada. Entonces, esta información que detecta el equipo de diagnóstico del gobierno regional, de alguna manera conlleva la aplicación de diversos procedimientos de formalización para lograr el objetivo de otorgar un derecho seguro al administrado, ya sea a pedido de parte o por el tema de masivo por unidad territorial. Y esto es justamente lo que se debe entender dentro de la lógica de conclusión del diagnóstico técnico legal, de que pueden existir, independientemente a la información que me brinda el registro, otras propiedades que no han sido identificadas por el registro de la propiedad y que son identificadas dentro de este proceso de levantamiento de información. Muy bien, señores, entonces esta primera parte, ya habiendo concluido la hora, hemos terminado generando justamente toda esta casuística generalizada sobre procedimientos de adjudicación en terrenos estatales, el tema de asunción de titularidad y inmatriculación, y el tema de la prescripción adquisitiva de dominio también, que se da sobre predios inscritos y sobre predios no inscritos, ¿no? Que son parte de la casuística del día a día que llevan los gobiernos regionales como parte práctica de este procedimiento. Muy bien, dejo a los organizadores del evento que continúen con esta charla. Muchas gracias.